Mi nombre es Fernando Martínez, soy coordinador de FIRCOF y también profesor en el PROFIR de la parte de químicas. ¿De qué os voy a hablar hoy? Os voy a hablar de un tema que lo veis tanto en química orgánica como en técnicas instrumentales o análisis químico, que es el tema de resonancia magnética nuclear. Os voy a dar simplemente unas pinceladas. Del punto de vista de la resonancia magnética nuclear, sabéis que es una técnica de absorción espectroscópica, es decir, los núcleos, protones y neutrones están girando con spin, los sometemos a un campo magnético pues de 250 MHz, 500 MHz. Cuanto más grande sea el campo, mejor, porque vamos a afinar mejor lo que sería el espectro y diferenciar muy bien los protones, por ejemplo, o carbono 13 o lo que sea. Bien, en este caso, RMN, como os decía, vamos a tener un spin orientado a favor o en contra del campo. Los diferentes núcleos, cuando lo hacemos pasar una radiofrecuencia, algunos que no estén orientados van a absorber energía de radiofrecuencia y van a cambiar el spin del núcleo para orientarse a favor del campo. Esa absorción en la que medimos. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre que los núcleos tienen como si fuera una atmósfera. Yo aquí siempre hablo un poco de lo que es la Tierra, ¿no?, para ponerlo como ejemplo. Bien, pues tenemos una atmósfera que es esa nube electrónica. Dependiendo de cuánto densa sea esa atmósfera, los protones van a tener que absorber más o menos energía para resonar. En este caso, imaginaros, por ejemplo, que estamos tomando el sol. Pues si tenemos una capa de ozono que se ha perdido, pues los rayos del sol nos llegan más fácilmente y nos quemaremos más fácilmente. Es decir, necesitamos menos energía para quemarnos. Pues en las moléculas ocurre lo mismo. Si estamos haciendo un RMN de protón o de carbono, bueno, cuanto menos nube electrónica tengamos, pues menos energía necesitamos para que cambie el spin. ¿De acuerdo? En ese caso saldrán a lo que se llama campo más bajo, delta más alta. Entonces, los tres pilares importantes de la RMN, sin meternos más en la parte técnica que tendréis en los libros de análisis químico, de técnicas instrumentales de FIRCOF, bien, pues lo que tendríamos es las señales, ¿dónde salen? Como os he dicho, es importante la nube electrónica, cuánto estén de apantallados o desapantallados, para que salgan las señales. Sabéis que los más apantallados, carbonos con más nube electrónica, salen a delta más bajas, desde 0 y pico hasta 1,8 o por ahí. Bueno, y ahí van saliendo los diferentes protones. El segundo punto importante que tenéis que ver es la integral. La integral es un pico, acordaros, que nos va a medir el área y nos va a decir cuántos protones tenemos equivalentes. Si tenemos un protón, si tenemos dos protones o si tenemos tres protones. Este concepto del área del pico es el mismo que tenéis, por ejemplo, en cromatografía. Acordaros que lo que nos dice el análisis cuantitativo es el área. Es mejor medir el área que medir la altura, porque muchas veces en cromatografía tenéis que, dependiendo de la fase móvil, de cómo esté esa columna de desgastado o no, los picos os pueden salir más finos, que es precisamente lo ideal, que sean finos para análisis cualitativo y análisis cuantitativo. O si la columna está muy degradada o no habéis elegido una fase móvil adecuada, pues los picos os salen más montados y más anchos, con lo cual es más difícil tanto el análisis cualitativo como cuantitativo. Pero en el análisis cuantitativo siempre el área, porque fijaros aquí la diferencia de altura, podría ser la misma concentración y sin embargo la altura es diferente, ¿vale? Pues con RMN ocurre lo mismo. El área de los picos nos va a dar el número de hidrógenos, por ejemplo, equivalentes, 1, 2, 3, etc. Y por último tenemos la multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? Doblete, tripletes, etc. Que la señal se va a multiplicar, se va a dividir según los hidrógenos vecinos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues lo explico simplemente con un hidrógeno. Si yo soy el que tengo que resonar y tengo la mano de un protón de al lado, un amigo, pues si ese protón tiene un spin igual que el mío, es decir, me ayuda a que yo resuene, pues me saldrá un pico a una determinada ppm, ¿no? Pero si mi vecino está contrario a mi spin, va a tirar de mí y me va a costar más resonar. Con lo cual, justamente la señal +1 de hidrógenos vecinos lo que hace es que salga esta multiplicidad, ¿de acuerdo? Entonces, tres puntos importantes en RMN, que es desplazamiento de las señales, que tenéis que saber dónde sale cada protón, la integral que nos cuantifica el número de hidrógenos, 1, 2, 3, bien, y por último tenemos la multiplicidad, que tiene que ver con los hidrógenos vecinos.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Muchas gracias y sabéis que en FIRCOF tenemos la preparación del FIR y de formación militar.